días, casi tardes, ¿no? Con la hora que es. Yo lo que les voy a comentar muy brevemente es un poco la experiencia nuestra de la implementación del MBCT en Aragón. Que ya saben que en cada autonomía pues la sistemática es diferente y los problemas teóricos que pensamos que habría que ir solucionando. Hicimos un artículo de revisión hace 2 años, así, que publicamos con la experiencia en países anglosajones de la dificultad de implementar mindfulness en los sistemas sanitarios públicos, y lo que hemos visto efectivamente es que se cumplían pues casi todas las previsiones. Quiero aclarar que nosotros pertenecemos como grupo a la red IAP. La investigación en España se estructura en redes o en ciber, como ustedes saben, y la red IAP es la red de investigación en atención primaria, y específicamente lo que hacemos es evaluar tratamientos psicológicos, farmacológicos, etcétera, que sean eficaces en este entorno y implementarlos. El mayor problema que tenemos en los sistemas sanitarios es que los tratamientos que se sabe que son eficaces, insisto, ya sea farmacológicos, psicológicos o del tipo que sea, luego cuesta mucho implementarlos en el sistema sanitario. No basta con que sea eficaz, tiene que ser eficiente, y la implementación es todo un reto. Entonces, uno de los fundamentos para la implementación de mindfulness en los sistemas sanitarios, como dicen Kaiken, que ha estado en el Congreso, y Crane, es que exista un plan estratégico para su implementación, es decir, que el sistema sea de arriba a abajo, desde la Consejería de Sanidad o desde el Ministerio de Sanidad, si es a nivel nacional, de manera que se vaya hacia abajo y que tenga sus ramas regionales, en este caso sería autonómico, y locales, incluyendo, pues, por ejemplo, en el caso del hospital en el que trabajo, que es el Hospital Miguel Servet. Y que los profesionales que lo están utilizando en el sentido de remitir pacientes hayan probado de alguna forma su eficacia. Ven que este segundo aspecto es bastante más complicado en general. ¿Por qué es importante un plan estratégico? Comentan Kaiken y Crane, porque hace falta apoyar a los profesionales que estén interesados en la implementación de mindfulness. Las derivaciones van a ser más perfectas, más adecuadas. Piensen que el desconocimiento de mindfulness es tremendo, tanto a la alza como a la baja. Quiero decir que hay personas que piensan que no sirve para nada, así de claro, dentro del sistema sanitario, y hay otros que piensan que sirve para todo, lo cual tampoco es cierto, con lo cual hay una sobrederivación de casos que no tienen indicación. Una mayor comprensión de qué es mindfulness y, insisto, las indicaciones que tiene. Y de esta forma también habría lugares adecuados y apoyo administrativo para ser impartido. Lo del apoyo administrativo no es un tema menor. Entonces, en nuestra región, Aragón, no hay un plan estratégico, desde luego, para la impartición de mindfulness. Yo he tenido la ocasión de poder hablar con el consejero, etcétera, y poder, de hecho, iba a venir a la inauguración del Congreso, pero le surgió otro tema. Y, pues claro, mindfulness no lo considera una prioridad, no por nada, sino porque las psicoterapias en general en el sistema sanitario público no están estrictamente incluidas. Si se ofertan de modo casi dependiendo del profesional de turno, psicólogo, psiquiatra u otro profesional. Y sí que existen profesionales que ofertan mindfulness, pero sin apoyo y sin oposición. Esto es muy nacional, esto es muy estilo del país, en el sentido de que nadie te apoya, pero nadie te impide. Entonces, queda, ya veremos en otros sitios, ¿no? Pero eso es un poco cómo funciona. Tú haz lo que quieras dentro de tu horario de trabajo, etcétera, etcétera, pero vamos, ningún apoyo, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la estructura. Entonces, claro, sobre esta base, la derivación pasa a ser un tema personal. Es decir, a mí, por ejemplo, los médicos de familia, hay muy buena relación con ellos, no solo de mi área, sino de otros centros. Los que me derivan son gente nuevamente que me conoce, que ha ido a cursos, que luego comentaré y hacemos sistemáticamente en el Colegio de Médicos, etcétera. Pero vamos, es un tema personal. Es decir, no hay ningún circuito establecido, estructurado, sino que se puede imaginar. Tenemos la suerte de que en nuestros centros de salud mental y en centros de salud en general, yo estoy en un centro de salud, soy consultas externas, pero en un centro de salud, pero otros centros de salud también suelen tener salas de grupos adecuadas, donde pues enfermería hace sus actividades psicoeducativas, etcétera. Entonces, por sistema suele haber una sala de grupos que se puede utilizar para MBCT.
y los profesionales en nuestra área tienen bastante experiencia. Como les comentaba, desde hace 5 años el Colegio de Médicos de Zaragoza estamos haciendo cursos de forma sistemática de mindfulness, de compasión, etcétera. No es una formación MBCT, pero bueno, es una formación mindfulness más o menos estándar. Más de 50 profesionales al año se forman en el Colegio de Médicos. También el Colegio de Enfermería hace 2 años nos está pidiendo este tipo de formación y lo hacemos. Y también en los grandes hospitales, tanto en el Servet, llevamos ya 4 años, como en el clínico, este será el 2.º año, pues estamos haciendo formación en mindfulness. Esta formación en mindfulness, insisto, no es MBCT, es una formación genérica en mindfulness, pero algunos de los médicos de familia, enfermeras, etcétera, utilizan con sus pacientes algunas técnicas de mindfulness. En los grupos que hacemos, sobre todo en los hospitales, quien atiende básicamente son enfermeras, no médicos, y el ratio 8:2 mujeres-hombres es el estándar, como en casi todos los sitios. Por lo tanto, en este momento en Aragón pues hay como unos 15 profesionales de atención primaria que han tenido contacto conmigo, luego es posible que se hayan formado de una forma más estándar en MBSR o en MBCT y que están ofertando de una forma más o menos sistemática grupos de mindfulness a sus pacientes. Muchas veces me piden supervisión o simplemente me comentan, etcétera, pero de una forma laxa. Quiero decir que no es una supervisión ahí de estar muy encima. En general hay un gran interés por mindfulness en nuestra región, supongo que también por efecto del máster que hace más de 5 años que está funcionando. Y uno de los problemas es que hay quizás una visión demasiado optimista de mindfulness. Nosotros es algo que siempre insistimos, ¿no? Que mindfulness no es la panacea, que no vale para todo y donde está indicado no siempre es la psicoterapia de primera elección. Lo digo porque siempre hay una tendencia a sobrevalorar mindfulness que no ocurre con otras psicoterapias. Yo creo que esto es un fenómeno interesante que habría que reflexionar. Otro de los aspectos a destacar sería que no hay un experto en cada centro, es uno de los temas que también se recomiendan. En un centro de salud estándar, por lo menos en España, puede haber 10, 15, 20 médicos de familia. La recomendación que se hace en Gran Bretaña es que en cada centro de salud haya un médico, una enfermera, un profesional que sea, digamos, el enlace, el experto en temas de mindfulness. Eso, por supuesto, no existe en Aragón. Tampoco hay una conexión con la universidad desde atención primaria, sí que la hay más desde atención especializada. Algunos estudios lo que comentan, como se veía en este artículo de revisión británico, es que la conexión con la universidad mejora la calidad de la asistencia en general, de la asistencia en mindfulness. En Aragón, no sé, en otras autonomías, hay financiación para la formación, en el sentido de que el propio hospital forma, oferta cursos de mindfulness, pero no para la supervisión, que eso tiene que ser pagado por el propio profesional. Mindfulness podría considerarse, hablando de la implementación, como hemos comentado antes, como lo que se denomina una intervención compleja. En los sistemas de implantación, en los sistemas sanitarios, las intervenciones complejas se considera que deben ser, digamos, tratadas de una forma muy específica y mindfulness cumpliría todos los criterios para esto. Nosotros lo hemos defendido en este artículo que hicimos con Ausias Cebolla y Marcelo de Marzo, ya que es una intervención que incluye múltiples componentes e interacciones prácticas. Es decir, hay diferentes técnicas, hay diferentes aspectos teóricos, normalmente hay que adaptar la intervención a la población, etc. Los cambios de conducta que produce son complejos, las variables que se podrían medir son múltiples, no solamente las variables finales, es decir, si estoy con pacientes depresivos, la depresión como variable final, sino que las variables intermedias pueden ser desde mindfulness hasta compasión, hasta aceptación, porque no está claro cuál es la variable mediadora más importante. Requiere esfuerzos coordinados, ¿no? Todo un plan de implementación, porque si no, no se podría hacer. Y, como les comentaba, los resultados son múltiples. Normalmente los pacientes que vemos en atención primaria o los que vemos en salud mental no tienen solo una enfermedad. Pueden tener depresión, pueden tener además dolor crónico, pueden tener alguna otra enfermedad física. ¿Cuál es el outcome? ¿Cuál es el resultado final importante a medir? Fíjense que en algunos estudios se recomienda hacer lo que se denomina en inglés composites, ¿no? Composiciones. Por ejemplo, niveles de ansiedad, niveles de depresión, niveles de dolor crónico, etcétera, y de todo eso hacer un mixing, una cifra final, un outcome final y evaluarlo.
Y existe una variabilidad de las intervenciones. Lógicamente, aquí lo que vamos a hablar es del MBCT, pero en otros sitios se hace MBSR y en muchos sitios se hace Mindfulness Based Interventions, es decir, intervenciones basadas en mindfulness que no siguen estrictamente el protocolo. Estas intervenciones complejas se deben evaluar con, les decía, un modelo teórico, cuál es la variable importante, qué es lo que vamos a medir definitivamente. Analizando las barreras de la implementación, para esto los estudios cualitativos son muy importantes, que hace que un paciente tenga interés o deseo de participar en mindfulness. En este momento, la experiencia que tenemos en Aragón es que muchos pacientes lo piden y están encantados de poder participar. Lo que pasa es que luego en la práctica pues es más complejo, ya que son 8 sesiones semanales por la mañana. Mucha gente, si está trabajando, etcétera, no puede pedir esos días de fiesta o no se los van a dar en la empresa, etcétera, etcétera, con lo cual no cumple las 8 semanas y cumple 3, cumple 4, con lo cual la eficacia es mucho menor. Esa es una de las barreras importantes que tenemos. Y normalmente lo que se hace en el sistema sanitario tiene que ser siempre por la mañana, no se hace por la tarde, que tendrían los pacientes más accesibilidad. Las características del sistema de salud también van a influenciar todo este proceso y la adherencia estricta a los protocolos es más compleja. Piensen que los pacientes del sistema público lo pagan estrictamente, con lo cual todos los estudios dicen que la adherencia y la cumplimentación es menor que los pacientes de instituciones privadas que van a pagar y, por lo tanto, digamos que van a tener una mayor tendencia a la adherencia y al no abandono de los grupos. Por eso se ha llegado a hablar de modelos de STEPKEA, de pasos progresivos. Estos modelos en el sistema público están basados en la idea de que la demanda que tiene la población es muy superior a los recursos que le puede ofrecer el sistema sanitario. Para que se hagan una idea, de los pacientes que van al médico de familia, los datos duros dicen que entre el 25 y el 33% tienen patología psiquiátrica diagnosticable con DSM. Estos datos son estándar para todos los países, entre un cuarto y un tercio. El médico de familia, en el mejor de los casos, solo deriva el 10% a salud mental. Insisto, esto en todos los países. Ese es el rango de derivación. El 90% no se derivan, pero es que no habría forma de derivarlos. Solo derivando el 10%, los sistemas de salud mental están colapsados. Con lo cual, los sistemas sanitarios dan por hecho que la forma no va a ser aumentando las plantillas de psicólogos y psiquiatras, porque aunque las duplicasen, solo se vería el 20% de los pacientes que tienen patología psiquiátrica. No sé si me explico. Esa es la razón por la que se plantea que deben ser tratados en atención primaria, luego se hablará de ello, o que tendrían que ser tratados con sistemas low cost, tipo psicoterapia por ordenador, con programas de mindfulness, etcétera, que saben que es otra línea de investigación importante. Nosotros mismos estamos desarrollando modelos de psicoterapia por ordenador con mindfulness porque está aceptado por los sistemas sanitarios públicos que no se va a poder atender la demanda de malestar psicológico por los recursos públicos. Entonces, el modelo STEPKEA lo que propondría sería un sistema parecido a lo que yo les muestro. En pacientes que tienen escaso malestar psicológico, una intervención breve, ¿no? Por ejemplo, por el médico de familia, dedicada a toda la población general, a toda la población que va al sistema sanitario, que ya consulta con el médico de familia, con un seminario, por ejemplo, de unos 2 horas. Un segundo paso para personas ya con más malestar psicológico son pacientes de atención primaria que ya cumplen criterios de trastorno psiquiátrico, según DSM, etc. Y aquí se plantea que se podría empezar a utilizar un modelo tipo MBSR o MBCT. Y un paso 3 sería ya para pacientes que están derivados a salud mental, y entonces aquí ya se plantearía hacer un MBCT estándar de 8 sesiones, en fin, con todos los criterios habituales. Nosotros, nuestra experiencia de 3 grupos de MBCT que hemos hecho en estos últimos meses, los datos son simplemente descriptivos, no tienen ninguna validez, digamos, epidemiológica porque la muestra es pequeña, pero de los más o menos 30 pacientes que hemos podido trabajar, trabajamos normalmente en coterapia con un MIR o un PIR o alguien del grupo de investigación. Como siempre, la mayoría del grupo suelen ser mujeres de edad media
y no trabajadores hay una especie de sesgo de selección, como les comentaba. Si una persona trabaja habitualmente no va a venir a los grupos porque no puede faltar 8 días en 2 meses. El diagnóstico básicamente es depresión, ansiedad u otros, generalmente trastornos de adaptación. La mayor parte de ellos están ya con tratamiento farmacológico, generalmente antidepresivos y quizás alguna benzodiazepina. En general, están derivados por nosotros mismos, es decir, son nuestros propios pacientes que van al centro de salud mental los que les ofertamos la posibilidad de hacer un MBCT en el 60% de los casos, y el otro 40% son los médicos de familia de nuestra área o de otras áreas que nos mandan pacientes para este tipo de tratamiento. Las tasas de abandono son más o menos estándar, un 27%, y con pérdidas de 1 o 2 sesiones pues un 16%. Las eficacias, insisto, esto no es un estudio controlado randomizado, pero en un pre-post estándar, los niveles previos de depresión o de ansiedad en un Hamilton pues disminuyen un 20, un 25%, que está de alguna forma en datos estándar. Lo que hemos comprobado, y es una demanda sistemática, no sé la experiencia de los compañeros, es grupos de mantenimiento. La gente, una vez que hace la formación, está en MBCT, lo que quiere es seguir practicando de alguna forma y a ser posible dentro del sistema sanitario. Nosotros lo que hemos implementado es grupos abiertos para las personas que ya han hecho esta formación, que nos reunimos de forma mensual, ¿no? De 2 horas aproximadamente. La aceptación de estos grupos ha sido total y a veces necesitamos salas enormes, pueden aparecer 30 personas o más. Como conclusión, pensamos que el MBCT o Mindfulness-Based Interventions en general son muy útiles para los sistemas sanitarios públicos, pero que en este momento existen importantes barreras a la implementación de los programas, barreras que tienen que ver con la propia estructura del sistema sanitario y con las propias expectativas de los pacientes y de los profesionales, ¿no? Habría que hacer una intervención global sobre todos ellos, que el modelo de intervención es compleja, que haría falta modelos en escalado progresivo, en step care, y que el MBCT va a tener que adaptarse, por lo menos aquí en España, a las características de cada sistema sanitario para conseguir los máximos rendimientos. Nada más, muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a Estrella, a Javier y a la organización por la oportunidad de poder hablar hoy de este tema al que me dedico, muchas horas cada semana. Bueno, en Cataluña hay algunas particularidades, como son el tener unos programas de soporte a la primaria, que acercan un poquito la especializada a la primaria, y un sistema sanitario, yo diría, un poquito más flexible. No somos funcionarios, la mayoría, y eso facilita un poquito las cosas, que podamos organizarnos. Y eso ha permitido que yo haya podido llevar a cabo en los últimos años pues una implementación desde abajo, no desde arriba, pero en la que, además de no ponerme oposición, como decía Javier, pues se me haya permitido, como referente del programa de soporte a la primaria de mi hospital, pues organizar un poco la asistencia en torno al programa de MBCT. Vale, que es un poco lo que os voy a explicar ahora. Yo, como referente del programa, pues opino junto al director y a los coordinadores de los centros sobre cómo organizamos las cosas, pero no siendo tampoco yo un jefe ni un coordinador, pues me toca aplicarlas también, ¿no? Y eso facilita que te dejen hacer, ¿no? Porque al final te dejan opinar y luego, como lo vas a hacer tú, pues con algún compañero no hay problema. Bueno, la charla la estructuraré de la siguiente manera. Primero os voy a contextualizar un poco, os voy a hablar de algunas características de atención primaria, que yo creo que son importantes en su relación con la salud mental. Luego voy a justificar por qué el programa MBCT es, en mi opinión, el más adecuado para este nivel de atención. Luego voy a explicaros un poquito sobre estos programas de soporte a la primaria en Cataluña, concretamente sobre el nuestro. Y después os hablaré de la experiencia y los resultados que hemos tenido implementando este programa, para finalmente comentaros unas conclusiones, algunas ideas en base a esta experiencia de implementación. Bueno, así como un poquito para hablaros del panorama general, del momento actual, ¿no?
después de muchos años de desinterés, incluso de desprecio de los especialistas por los trastornos que se veían en la atención primaria, en la última década podríamos decir que a nivel internacional hay un mayor interés porque se detecten y se traten mejor, ¿no? Lo que podríamos llamar trastornos mentales comunes o leves moderados en atención primaria, ¿no? Esto es una cosa que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Ya sea mejorando la manera en la que lo hace la atención primaria o, como en nuestro caso, desplazando incluso especialistas, ¿no? Como está ocurriendo en muchos países, sobre todo anglosajones. Esto, una de las mayores implicaciones que tiene es que está habiendo un aumento del acceso que tiene la población a tratamientos psicológicos, ¿no? Yo creo que es seguramente lo más importante de todo esto. Pero, como bien decía Javier, nos encontramos que hay demasiados pacientes para el gasto al que la Administración está dispuesta. Los pacientes, además, o el tipo de problemas que tienen no acaban de encajar bien en las intervenciones que tenemos, básicamente porque estas intervenciones no se han diseñado para ellos y mucho menos pensando en el contexto y en el ámbito de atención primaria, ¿no? Como os explicaré, pues tiene unas peculiaridades. La atención primaria, como han dicho, soporta mucha presión asistencial. Los pacientes en principio son menos graves, pero en mucho mayor número, lo ha explicado muy bien Javier, y eso hace que se generen muchas consultas, muchas derivaciones y que haya mucho énfasis en el coste-efectividad. La población que allí se atiende es muy variada en cuanto a problemas, en cuanto a síntomas. Los cuadros no son demasiado específicos. Suelen ser cuadros reactivos, cuadros mixtos, síndromes ansioso-depresivos, reactivos a enfermedades, a problemas laborales, quizás sobre todo lo que más vemos en primaria, dolor, ¿no? Nos encontramos niveles de malestar y de funcionalidad muy variables. Gente que está muy tocada y que está en un momento que no puede funcionar o que se está encontrando muy mal, o gente que consulta, pero a lo mejor el momento de la consulta ya no está tan mal, ¿no? Algunos pacientes incluso pueden estar asintomáticos en el momento en el que son atendidos por nosotros o solicitan el tratamiento, porque el médico de familia, por ejemplo, les ha dado un antidepresivo, porque había una cierta urgencia en la mejora de esa persona, y cuando vienen a verte a ti quieren hacer un tratamiento psicológico, pero ya están bien, lo cual ya también nos dificulta un poquito el tipo de tratamiento que le podemos ofrecer. Y hay que ofrecerle alguno, yo creo, pues no dejas a una persona que está tomando una medicación y que quiere dejarla en las mejores condiciones de éxito, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento necesitamos en atención primaria? En mi experiencia, en mi opinión, y un poquito atendiendo a los datos de la literatura. Bueno, no se necesitan, por el perfil que os acabo de comentar, técnicas excesivamente complejas para tratar síntomas muy específicos, no es el ámbito de la atención primaria ese. Los tratamientos han de ser en grupo, probablemente. Si aplicamos tratamientos psicológicos presenciales y no online, como decía Javier, al menos nos van a pedir que sean en grupo como mínimo, porque es coste efectivo y es cómo funcionan las cosas. Interesan que sean protocolos transdiagnósticos. Esto es una palabra que está muy de moda últimamente, no tanto en relación a la primaria, sino quizá más en relación a la especializada. Yo quizá en relación a la primaria lo llamaría más protocolos transsíntoma o transproblema, porque los diagnósticos no tienen demasiada consistencia, ¿no?, en este ámbito, pero son unos protocolos que nos dan una flexibilidad que es necesaria. Luego os explicaré el porqué. Necesitamos que sean útiles, además, en un rango amplio de gravedad, desde el que no tiene síntomas hasta el que está un poco tocado, y que sea bien recibido por los pacientes y, por supuesto, por sus médicos de atención primaria. Los protocolos transdiagnósticos que tenemos actualmente presentan una serie de problemas, ¿no? Como os decía, están muy orientados a trastornos psicopatológicos, están más pensados para incluir a una persona con agorafobia, fobia social, junto a alguien con depresión mayor, que no una persona que está un poco depre porque tiene dolor crónico, otro que tiene ansiedad porque en el trabajo le hacen moving, ¿no?, que es más el perfil de atención primaria. Para estos no están orientados estos trastornos. Además, incluso en esos diagnósticos para los que sí que están orientados, los estudios que hay hasta ahora no son demasiado transdiagnósticos, también han cogido todo trastornos de ansiedad, la mayoría, por ejemplo, ¿no? Con lo cual tampoco acabamos de tener todavía estudios de este tipo. No hay adaptaciones a la población y a los contextos de la atención primaria, hay muy poca consideración en estos protocolos de la naturaleza reactiva de los síntomas que vemos en atención primaria. Está poco orientado, por ejemplo, como os decía, ¿no?, a pacientes con problemas laborales o médicos, que son los que vemos más en la atención primaria, por el tema de las bajas, de que son pacientes que ya circulan por ahí, ¿no?, porque tienen otras patologías y son los que al final te acaba derivando el médico, ¿no? La persona que trabaja hasta las 7 de la tarde, que tiene un seguro privado, no nos va a llegar nunca, ¿no? E incluso el que trabaja hasta las 7 de la tarde igual tampoco nos va a llegar, si no va a coger la baja o tiene otras enfermedades, ¿no?, que es lo que a veces motiva que estén por el CAP y te lo manden, ¿no? Es una línea de trabajo joven esta, hay pocos estudios aún, no hay estudios de implementación ni menos aún en atención primaria, ¿no?
El mindfulness, de un modo general, como todos sabéis, y aquí no me pararé, pues es una intervención muy transdiagnóstica, en la que se trabajan muchos procesos psicológicos que pueden generar un impacto en diferentes tipos de cuadros de estos que estamos hablando, ¿no? Leves y moderados. ¿Qué ventajas nos ofrece el mindfulness para atención primaria, en mi opinión? Bueno, desde sus orígenes han sido enfoques, ¿no? Desde sus orígenes más remotos, orientados a reducir el sufrimiento humano, que tiene más que ver seguramente con estos cuadros que os estoy presentando, que ocurren en primaria, que los protocolos transdiagnósticos de los que os hablaba antes, ¿no? Son protocolos que además cuando Kabat-Zinn, ¿no?, los desarrolla hace 30 o 40 años, pues son grupales desde sus inicios, no son como los protocolos transdiagnósticos para trastornos psicopatológicos que empiezan siendo individuales y en algún momento los adaptamos a grupos, o como la terapia cognitivo-conductual, que empezó siendo individual y no, esto siempre ha sido grupal, con lo cual son protocolos que desde su concepción, ¿no?, o desde sus orígenes ya se adaptan a lo que necesitamos en la atención primaria. El formato de entrenamiento ofrece un beneficio en función del esfuerzo que, siendo pacientes, siendo gente sin trastornos mentales, a la que se le puede pedir responsabilidad sobre su salud, pues es un enfoque muy interesante, sabiendo que el sistema no tiene medios, ¿no? Eso facilita además que la persona se responsabilice de su salud mental. Son ejercicios fáciles de practicar y además nos sirven para la gente que no tiene síntomas también, lo cual no nos sirve, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. La mayor parte de las veces está pensada para gente que presenta algún tipo de sintomatología, ¿no? Y bueno, y además nos permite trabajar con personas con funcionamientos cognitivos o emocionales muy dispares. El programa MBCT, por las razones que has puesto estrella antes, sería evidentemente el más indicado en un contexto clínico como el que estamos tratando en este momento. Es un programa muy intensivo y muy potente, complejo, decía Javier. Yo se lo planteo así a los pacientes. Son 50 días de tratamiento, yo les voy a poner tareas para 48, porque hay el primero y el último, o sea, no son 8 semanas, en realidad son 7, en las cuales vamos a hacer 8 sesiones de 2 horas y media, una sesión de práctica intensiva de 5 horas. Bastante, y esto además me puedo asegurar de que lo cumplan más o menos, ¿no? Y luego hay toda una parte para casa, ¿no?, que es un entrenamiento, pues como sabéis, diario, de 30 a 40 minutos, en meditación formal, utilizar muchas actividades para entrenar también, y desde la sesión 3, espacios de respiración de 3 minutos, y desde la 4, espacios de respiración contingentes a cualquier momento de malestar. Un programa muy potente y muy intensivo y bueno, bastante complejo, como decía Javier. Bueno, justificado un poco porque el programa MBCT para atención primaria, os voy a dar 2 pinceladas sobre estos programas de soporte a la primaria que os comento de Cataluña, de una manera general, porque cada sitio el programa se adapta de una manera distinta. Se trata de que la Consejería de Salud de Cataluña da un dinero a los centros de salud mental para que desplacen equipos a atención primaria. Generalmente es un psicólogo clínico, un psiquiatra, a veces también enfermería de salud mental, acuden normalmente una mañana a la semana a cada centro de atención primaria. El centro de atención primaria puede cubrir una población de 20 a 40.000 habitantes, ¿no? O sea, es muy pocas horas de profesional para mucha gente. Las tareas de estos profesionales pues serían el enlace y la coordinación con la atención primaria, la gestión de casos, la consultoría con ellos, la interconsulta, primeras visitas, algún seguimiento, mejor no hacer muchos porque se colapsa enseguida el sistema, y tratamientos grupales, ¿no? El programa de soporte a la primaria de nuestro centro es un programa que cubre 15 ambulatorios, 8 en el litoral de Ciudad de Barcelona, en la zona de la playa, 6 en el municipio de Santa Coloma de Gramenet y 1 en La Mina, en el barrio de La Mina, que es un barrio pobre de Barcelona. Es una zona de 325.000 habitantes, es una zona, puede ser cualquier ciudad grande de España. Nosotros habíamos tenido siempre a los psiquiatras más o menos desplazados a primaria, y a finales del año pasado nos dieron dinero para que 2 psicólogos clínicos fueran también a primaria, y montamos lo que nosotros hemos llamado este programa de tratamientos grupales y soporte a la primaria. Quisimos poner el acento en que solo hacemos tratamientos grupales. Es un programa transversal a los 4 centros de salud mental que cubren estos 15 ambulatorios, y funcionamos en red, aprovechando que todo esto tiene un solo jefe, 4 coordinadores, un referente, ¿no? Funcionamos en red, aunque tenemos cierta atención a las localizaciones. Intentamos todo lo que se puede hacer en SUCAP, lo hacemos en SUCAP, y lo que nos mejora la eficiencia hacerlo a nivel central, pues lo hacemos a nivel central.
Respecto a la implementación del MBCT, aunque es reciente, es del año pasado, pero viene de una implementación previa de un protocolo basado en mindfulness, adaptado a la primaria, que ya se implementó en el año 2010 en el Hospital Clínico de Barcelona, que lo implementé yo, en un contexto de atención primaria también, y una experiencia previa en el Parc de Salud Mar, en la institución donde trabajo ahora, en el que, en un contexto un poco más alejado de primaria, más en comunitaria quizás, empezamos a utilizar el protocolo que ya utilicé en el hospital clínico, ¿no? Es en el contexto de empezar mi Teacher Training Pathway con Estrella, con la Universidad de Bangor y AIMIN, cuando, a la hora de tenerme que supervisar, pues decido utilizar el protocolo MBCT, hago 6 grupos en febrero o marzo de 2017 de MBCT, y bueno, desde febrero de 2017 hasta marzo, hasta el momento actual, con los grupos que están en marcha, hemos hecho 24 grupos en los que han participado 380 pacientes. Hemos ido progresivamente incluyendo más participantes hasta el tope actual que no vamos a sobrepasar, que es arrancar el grupo con 20 personas. Yo diría que ahora mismo tenemos una capacidad de tratar a 300 personas al año en 15 grupos, que los hago en principio todos yo. Yo solo hago esto, no hago terapias individuales, primeras, grupos y todo el tema de la gestión de la primaria y la salud mental, ¿no? El programa forma parte del circuito especializado de atención a la salud mental, lo llevo a cabo yo soy de la parte de salud mental, ¿no? Y soy especialista. Está ubicado entre atención primaria y especializada y moviéndolo cada vez más hacia atención primaria. Mi idea es que cada vez participen menos pacientes de salud mental, que son gente también con depresión, no participa nadie con trastornos graves, ¿eh? El MBCT es el tratamiento más económico en principio de los que ofrecemos desde salud mental, más coste efectivo seguramente y el más barato seguro. Otras opciones que tenemos más costosas pues sería, por ejemplo, un protocolo transdiagnóstico cognitivo-conductual que utilizamos cuando hay síntomas fóbicos o obsesivos subclínicos, quizá una depresión mayor con síntomas demasiado agudos, y luego tenemos las terapias individuales que hacemos a nivel de especializada para trastornos graves o que requieren algún tipo de intervención específica, como puede ser una agorafobia, un trastorno alimentario, un trastorno de personalidad, un trauma, un duelo complejo. Bueno, ¿qué peculiaridades tiene el programa MBCT en un centro de atención pública en un ámbito de primaria? Bueno, la mayoría de los pacientes, en nuestro caso, son derivados para tratamiento psicológico psiquiátrico, no son derivados para el programa MBCT o de Mindfulness, aunque cada vez los médicos lo conocen más y lo hablan con el paciente a lo mejor antes de la derivación, pero el circuito no es ese. A mí me envían un paciente que quiere tratamiento psicológico y yo reoriento esa demanda hacia lo que tengo para ofrecerle, que básicamente es MBCT. La mayoría de los participantes no tienen ningún interés previo en MBCT ni en Mindfulness y de hecho la mayoría no lo conocen, no saben lo que es. Es una población debilitada, como indicaba Javier, gente con enfermedades, problemas, bajas, ¿no? Es gratuito y los 2 puntos anteriores, pues como os podéis imaginar, tenemos más abandonos que en los ensayos clínicos con pacientes seleccionados o con los centros privados. Y intentamos que sea como muy secular, ¿no? Es decir, cualquier adorno que no sea estrictamente necesario, pues intentamos evitarlo para que gente que en principio no viene buscando esto, pues acepte bien el tratamiento, ¿no? Y luego ya el que quiera, pues... Bueno, voy a dar algunos datos de los 18 primeros grupos que hemos hecho, ¿vale? Hay 5 grupos ahora mismo en marcha y uno que acabó hace poco y no me ha dado tiempo a meterlo todavía aquí. Estos serían 270 personas que empiezan el grupo, que dicen que van a empezar el grupo, pero algunos ya no llegan el primer día. La media de edad, como veis, es de 47 años, aunque tenemos gente desde los 18, que es lo que tratamos nosotros, hasta los 86, no hay límite de edad, por supuesto. El 70% son mujeres. Tenemos gente de todos los niveles educativos, desde elemental, medio y superior, 1/3 de cada. La mitad están trabajando, en nuestro caso, porque nosotros, como os explicaré, sí que tenemos grupos por la tarde, tenemos organizado para que todo el mundo pueda participar, en cuanto a horarios y demás, estamos muy bien organizados, yo creo. Y luego tenemos un poquito de todo en cuanto a mucha baja médica, como veis, 1/3, y también algunos desempleados y jubilados. 40% son trastornos adaptativos y el resto pues trastornos de ansiedad y afectivos, algunos problemas de personalidad también, no graves evidentemente, no es gente suicida ni nada parecido. El 60% toman algún tipo de medicación, la mayoría antidepresivos. En cuanto a los abandonos, ¿no? A los dropouts, de estos 18 grupos, de estos 270 pacientes, el 27% más o menos como Javier,
y esto ya sí que es una muestra más representativa, no acaban el grupo, abandonan. De esos, el 60% nos avisa del motivo. Hay un motivo y nos lo comunica, que normalmente es que le han dado el alta laboral, que han enfermado algún familiar, bueno, algún problema, y un 40% que desaparece sin decir nada. En cuanto a los que acaban, serían 180 de este grupo, un 71% hacen más de 5 sesiones. ¿Vale? Acaba alguno más que no abandona, pero que hagan más de 5 sesiones. Y de estos la mayoría hacen 6 o más. De los de 5 son pocos, en verdad. El 67% hace 6 o más. Y de esos 180 que acaban, el 70% viene al día de práctica intensiva. Tenemos estos números, yo creo que los vamos mejorando. Supongo que estamos cerca de llegar a nuestro límite, pero van mejorando, ¿eh? No creo que subamos mucho más, porque el contexto es el que es. No sé si los que conocéis el programa MCT, en la última sesión se le pregunta al paciente esto: valora de 0 a 10 el grado de importancia que el programa ha tenido para ti y explica las razones, ¿no? Bueno, de los 140 pacientes de estos 270 que han venido a la 8ª sesión y han rellenado esto, pues nos puntúan con un 8,35, que a mí me parece una nota bárbara para un grupo en el que has metido a 20 personas que no te ha venido pidiendo eso, que tienen síntomas. Estamos muy contentos. En cuanto a resultados clínicos, como decía Javier, esto no tiene ningún tipo de control, por lo cual no es que podamos derivar mucha eficacia, pero bueno, en síntomas autorreferidos en cuestionario, que tampoco es la mejor manera de evaluar a la gente, pero tampoco queremos robarles demasiado tiempo de momento, tenemos un 45% de reducción en síntomas depresivos y un 23% en síntomas de ansiedad. Y una cosa que es muy interesante, y es de los pacientes que no practican, y que nos puntúan bajo, que no tiene quizás demasiada, que no ha tenido tanta importancia para ellos. Aquí tendríamos varios ejemplos, ¿no? Lo interesante es que puntúan bajo y dicen cosas como esta, ¿no? Quería que fuese súper importante, pero me ha faltado constancia. Por eso la puntuación es de un 6, pero no porque no crea que funciona. Seguiré practicando en casa. Otro dice: el curso creo que si yo hubiera sido más constante me hubiera servido más. El 7 es por mí. Si le hubiera puesto más empeño, supongo que hubiera sido un 10. Creo que valoro más, me hubiese gustado más de una sesión semanal. Por el tiempo que le he podido dedicar a causa de inconvenientes que he tenido que atender, le he dado un 5. No he podido mentalmente prestar toda la atención. Preveo dedicar tiempo este verano. Venía con unas expectativas muy diferentes al curso, pero he sacado en claro algún punto muy satisfactoriamente. Creo que de haber sido más constante hubiera valorado mejor el curso. Todos los que puntúan bajo dicen estas cosas, lo cual es para nosotros muy importante, porque estamos transfiriendo la responsabilidad de su bienestar al paciente. El locus de control lo estamos pasando interno, y si se vuelven a encontrar mal y les volvemos a ofrecer este programa, que es lo más barato que tenemos, nos van a decir que sí, que están dispuestos a volver a hacerlo. Y esto es importante también para nosotros. En cuanto un poco a la conclusión sobre esta experiencia, pues un protocolo y un enfoque muy interesante, muy bien elaborado. El libro el manual verde, es algo maravilloso, algo fuera de lo normal. Un modelo con mucha validez aparente para la mayoría de las personas, como habéis podido ver. Los participantes, por lo general, están encantados, incluso los escépticos, los poco orientados a lo psicológico y los que no quieren participar en un grupo. Los ejercicios son más agradables y los aceptan mejor que los de la terapia cognitivo-conductual. La gente prefiere meditar que hacer autorregistros, que yo he hecho muchos grupos de terapia cognitivo-conductual y lo sigo haciendo, que hacer autorregistros, analizar pensamientos. No le acaba de gustar a la gente, esto le gusta más. Los participantes encantados con el día de práctica intensiva, una sensación de comunión, unas sensaciones muy buenas, muy buenas. Hay que facilitar espacios para practicar, como decía Javier, para los que han acabado, y yo diría incluso para los que están haciendo el programa. Si pudieran venir a hacer la práctica los que no trabajan o los que tienen tiempo al hospital, porque hay mucha gente que quiere practicar y no puede. No lo consiguen, no acaban de ser disciplinados, tienen muchos problemas. Bueno, es difícil, ya sabéis todos que es muy difícil mantener una práctica regular de meditación, incluso dentro del programa, pese a todo les es útil. Hay la posibilidad, nosotros estamos pensando en maneras de hacer todo esto, ¿no? De generar además una cierta comunidad de práctica. Si se sabe vender bien, además los jefes y los gestores están encantados. Si consigues que lo facturen, ¿no? Que evidentemente puedas facturárselo a la administración, nosotros lo hacemos. Una sesión de grupo de un paciente vienemos a facturarlo más o menos de la misma manera que una visita sucesiva individual de media hora, con lo cual os podéis imaginar la de primeras, sucesivas, etcétera, que yo hago. Muchas más que mis compañeros, con lo cual están encantadísimos conmigo. Si me fuera, seguramente tendrían que contratar a 2 o 3 personas, si no hace MCT.
Temas administrativos, como ha dicho Javier, es un problema. Yo tengo una cuenta de correo institucional que utilizo para esto, para los grupos, no solo para MBCT. Yo creo que es muy importante planificarse a 6 meses vista. Yo, por ejemplo, ya tengo las fechas de todos los grupos que voy a hacer antes de Navidad, las fechas de los días de práctica intensiva. A la gente que veo ahora en julio no le puedo ofrecer un programa ahora porque viene el verano y ya han empezado los grupos, pero sí que le puedo decir qué día va a ser cada sesión en el que haga después de verano, qué día va a ser el día de práctica intensiva para intentar que ese 70% cuanto antes se convierta en un 90% y puedan venir y no concierten ningún viaje ni nada, ¿no? Lo que está en nuestras manos, pues lo intentamos llevar a cabo. Es muy difícil que el sistema te tenga en cuenta el tiempo que no estás con el paciente y es verdad que esto tiene mucho trabajo administrativo, ¿no? Los abandonos hay que tenerlos en cuenta al decidir el número. La sesión de orientación previa que algunos compañeros me han estado explicando que hacen está muy bien porque al final casi todo el mundo lo pierdes entre la primera y la segunda sesión. Entonces, si los juntas a todos en una sesión que es anterior, la segunda vez que vienen ya has tenido casi todas las pérdidas y el sentimiento grupal no pierde tanto. Bueno, es una posibilidad. Yo no lo he aplicado y la verdad que ahora mismo estamos perdiendo a poca gente, o sea que no sé si la llegaré a aplicar al final. Era una idea que teníamos, ¿no? Los problemas, bueno, con algunos pacientes es muy difícil usar la tecnología, darles audioguías, el email, los audios en un CD, con el Bluetooth pasárselos al móvil, llamar a su hijo y gestionarlo con él. El que no utiliza email, pues que llame al centro. Si no viene a la sesión, pues en vez de enviarme un email y yo le envío las tareas, pues que venga por ello. Normalmente son gente que no trabaja, que está jubilada, ¿no? Pues que vengan a por los papeles al día siguiente, o que venga un familiar, ¿no? Es muy difícil disponer de coterapeutas cuando haces 15 grupos al año. Yo puedo tener coterapeuta en 2, en 3, en 4, pero en 15 no puede ser. No tenemos tantos residentes ni profesionales. Puedes seleccionar en qué grupos te interesa más que haya coterapeuta, en los que haya más gravedad. Puedes seleccionar los pacientes, el horario, el espacio, ¿no? Grupos con gente más grave por la mañana, porque el centro está abierto, hay enfermería, hay psiquiatras, si pasa cualquier cosa te pueden ayudar. Por la tarde, si vas a estar solo en el centro, mejor que no haya gente con muchos problemas. En algunos centros hay dificultad para disponer de espacios, hay que elegir la mejor opción, echarle imaginación, negociar. Yo tengo 15 centros de primaria, los del hospital, bueno, por ahí al final algún espacio siempre se saca. Más difícil es el espacio para el día de práctica intensiva porque cabe más gente. Es más fácil en la especializada, en el hospital, porque está abierto. En primaria es complicado. El equipo que va a primaria al fin de semana muchas veces no es el mismo con el que tú te coordinas entre semana, con lo cual no te quieren abrir, si pues tuvieran los que tú conoces y que te abrirían. En cuanto a la sesión práctica, que yo creo que merece una atención aparte, porque en la sanidad pública, como os podéis imaginar, es muy complicado poder implementar esto. Juntamos varios grupos, yo hago los grupos, como me habéis podido oír, de 4 en 4, de 5 en 5, de 6 en 6. Sábado y domingo hay práctica intensiva. La gente elige entre sábado y domingo y los mezclo a todos. El fin de semana que viene yo tengo 45 personas el sábado y 30 el domingo de los 5 grupos que estoy haciendo ahora. Esa actividad se tiene que facturar para que los jefes te ayuden, te lo faciliten, es decir, eso se factura, no se nos escapa ni una visita. Yo voy a facturar 45 visitas grupales el sábado y 30 el domingo. Me lo cambian por días de vacaciones, porque yo los fines de semana, como os podéis imaginar, no trabajo. Implica, a estos días sí que es más importante que te venga alguien a ayudar. El sábado con los 45 y algunos pacientes así más graves vendrá una residente, que la dan el día también. Y hay la posibilidad de invitar a gente de grupos anteriores si te sobran plazas, ¿no? Esto es un poco más complejo por la cosa administrativa. Y por último, en cuanto a las ideas sobre la organización de MBCT a nivel de atención primaria, pues yo creo que el objetivo principal ha de ser tener diferentes opciones horarias. Esto es lo más importante. Si le ofreces solo esto a la gente tiene que poder venir. Tiene que haber grupos a las 4 de la tarde, incluso a lo mejor hasta las 7, ¿no? Bueno, los de las 7 seguramente se lo pueden pagar si están todo el día trabajando, ¿no? Pero a las 4 al menos es importante tener grupos de 4 a 6 o de 5 a 7, ¿no? El trabajo en red yo creo que facilita mucho toda esta organización, ¿no? Y si tienes una red de ambulatorios, que no sea un grupo para un ambulatorio, sino muchos grupos para muchos ambulatorios con muchos horarios, ¿no? Eso facilita mucho las cosas también, que todo fluya mucho más, ¿no? Mi opinión, que algún día se dedique a terapias de grupo entero, siempre la misma sesión, así mecanizas un poco, las tardes son para grupos, no se hacen visitas individuales, porque hay más gente que participa en un grupo, y yo soy de la opinión que el psicólogo clínico lo dedicamos solo a esto, para que alcancemos un poquito la excelencia y se haga bien y esto sea un éxito como está siendo en nuestro caso. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda que tengáis al respecto de todo esto que os está hablando podéis contactarme en este email.
Bueno, pues buenos días a todos y a todas, y agradecer a Estrella que me haya dado esta oportunidad de impartir esta comunicación, y sobre todo agradeceros a vosotros, ¿no?, que a estas alturas del Congreso todavía tengáis algo espacio en la cabeza, ¿no?, para poder introducir más información, ¿no? Sí, ayer yo me planteaba un poco, ¿no?, decir, joder, todavía más datos, todavía más cosas, ¿no? Y por eso vamos a empezar, vamos a hacer una especie de parada con una práctica que es la práctica de los 3 minutos, simplemente porque la práctica de los 3 minutos es la columna vertebral del programa del MBCT. Los autores lo dicen, y además yo creo que es la aportación más importante dentro de, aparte de lo que es la terapia cognitiva, pero la aportación más dentro del mundo de lo que podría ser el mindfulness. La aportación de los 3 minutos es muy importante, sobre todo de cara al objetivo del programa del MBCT, que es pues sobre todo ser más consciente de cualquier cambio en el estado de ánimo, ¿no?, para que al darte cuenta antes aprendas a parar y a no dejar que siga ese bucle, ¿no?, que al final acaba en un problema, a veces gordo, una complicación y sobre todo en sufrimiento, ¿no? Entonces, simplemente, si os apetece, pues podéis cerrar un poco los ojos y nos preguntamos, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo estoy? ¿Dónde está mi mente? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Está cansado? ¿Tiene sueño? ¿Está animado? Y ahora, si quieres, puedes simplemente dedicar un minuto a estar con tu respiración. Quizás te pueda ayudar a mantener la atención en la respiración. Simplemente inspirar y ser consciente de que estoy inspirando, exhalar y ser consciente de ese recorrido de la exhalación. Y ya para acabar, mira a ver si puedes expandir la atención a todo tu cuerpo y a entrar más en contacto con la sala, con las personas que te rodean y con lo que va a ser ahora el momento siguiente. Bien, pues poco a poco vamos a empezar ya con lo más duro. Bueno, el título de esta ponencia es Implementación del programa MBCT en el Sistema Nacional de Salud y también de las comunidades autónomas. Como veis, es un proyecto bastante ambicioso y surgió en el congreso que hicimos en Málaga en septiembre en el 2017. Ahí, en un principio, la idea era dar una ponencia sobre la importancia de introducir el MBCT en atención primaria, en promocionarlo, pero al final, pues como todo va cambiando, pues al final se acabó el título siendo prioritario la implantación o el proyecto para la implantación del programa MBCT en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y también la importancia de la atención primaria, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo surgió
un poco esta idea, ¿no? Pues es el darte cuenta, o yo darme cuenta, de que el MCT, para mí, creo que es la única intervención clínica que pueda ser capaz de que una administración pública lo acepte. El MCT, como ahora veremos, tiene para mí ciertas condiciones muy especiales, que son las que pueden dar esa posibilidad, difícil, pero esa posibilidad de que la administración y un sistema sanitario público pueda darle acogida, ¿no? Quizás la más, para mí una de las más importantes, luego hablaremos un poco de las circunstancias que nos ayudan a que esto pueda ser, ¿no? Pero aquí he puesto dos cosas importantes. Una, que para que se introduzca un programa específico como es este, también hace falta una indicación específica, que la tiene, la prevención de recaídas en la depresión recurrente, ¿no? Y porque este programa está diseñado específicamente. Sabemos que ahora se emplea en general, en población general, y que además se emplea en población general porque sí que se ha visto que en realidad la efectividad del programa de la intervención clínica se da porque va al origen del malestar psicológico, no solamente en el tema de la rumiación o la preocupación, sino en el por qué una persona empieza un problema de este caso. Luego tiene otra característica súper importante, y es que la evidencia clínica no hay que demostrarla. En un tema como mindfulness, en el que la administración pues todavía lógicamente es muy reticente. Por supuesto hemos dado unos pasos impresionantes, pero todavía es reticente. Entonces, bueno, cuando el ir, o yo por lo menos los pasos que ya hemos empezado a dar para asomarte, pues no tienes que perder prácticamente nada de tiempo en decir la evidencia clínica, por dos razones. Yo simplemente cuando lo intento transmitir este tema, o me junto con los gerentes o con los tal, simplemente les digo, la guía NICE está dentro de la guía NICE, también está dentro del Sistema Nacional de Salud. Desde el 2014 está en la guía de los Sistemas Nacional de Salud. Y luego en el Reino Unido ya está implantado. Quiero decir, son dos cosas que quizás ya no habría mucho que perder mucho más tiempo. Y yo dije, bueno, pues si se ha implantado en el Reino Unido, ¿por qué no se va a poder implantar en el Sistema Nacional Español? ¿No? Lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Pero eso es lo de menos, ¿no? Pero por lo menos en camino, este es el camino, ¿no? Bueno, esto surgió del Congreso de Málaga, y ahí en estos 2 días he tenido que cambiar un poco la presentación, pues para dar una idea más global, ¿no? En vez de tan detallista, y además que podía ser más de datos y más complicado para esto, y sobre todo a estas alturas. Entonces, lo que voy a hacer va a ser pasar un poco rápido por las ideas importantes de Málaga, porque ahí está plasmada la idea, ¿no? Y un poco detallada, pero plasmada, ¿no? Y sobre la marcha os contaré pues las cosas que estamos haciendo, ¿no? O que hemos empezado a hacer. Estamos hablando de 7 meses, muchas cosas no se han podido hacer, pero se han hecho cosas ya. Y yo trabajo en La Rioja, en el centro de salud en un centro de salud de La Rioja, da igual. Y entonces es muy fácil en una comunidad tan pequeñita hacer un proyecto piloto, ¿no? Entonces, pues según vayamos avanzando, os comentaré pues algunas cosas pero sobre todo ideas que queden ideas un poco claras de por qué se puede llegar a que las comunidades o que la administración pública en general lo admite, lo acepte. Los 3 objetivos fundamentales son estos. El sensibilizar de la importancia de la
la promoción en la atención primaria, que fue un poco la primera idea de dar la comunicación. Yo veía, trabajando como trabajo en la atención primaria, y que llevo 40 años trabajando en la atención primaria y relacionándome con todo, veo que es el contexto adecuado. Es el contexto adecuado. En este tiempo, pues ya cuando te vas enterando y te vas dando cuenta cómo se va aproximando sobre todo la salud mental, y cómo en todas las organizaciones se está viendo como que la salud comunitaria depende más de la atención primaria que de la atención especializada, eso en general, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cosas que era importante para mí es que los profesionales sanitarios, incluyendo el personal de enfermería, por supuesto también salud mental, que informar del programa. ¿Por qué? Porque yo pienso que tal como está diseñado el programa de MBCT, no es necesario que un médico de atención primaria o un psiquiatra sepa de mindfulness para poder derivar perfectamente un paciente a un programa de MBCT. ¿Por qué? Porque funciona igual que si fuera un fármaco. Los médicos no nos tomamos los fármacos para mandárselo al paciente, ni sabemos los efectos, con lo cual, si lo supiéramos, seguramente que lo haríamos mejor, pero no hace falta. Entonces, simplemente lo que hacemos es que los profesionales sanitarios conozcan que tiene una indicación específica. La indicación, sobre todo a partir de la segunda, tercera recurrencia de una depresión, es una indicación muy específica, y eso al médico le da algo claro para poder decir, ¿por qué? Porque el MBSR, siendo un programa, bueno, el MBCT es MBSR fundamentalmente, pero ¿qué pasa con los demás programas? Que sirven un poco para todo, ¿no? Y eso es muy complicado. Es muy complicado de cara a... Es más complicado desde mi punto de vista, Entonces, el último objetivo es, pues bueno, ya lograr el objetivo final, que sería incluirlo en la cartera de servicios de los sistemas nacionales de salud y de las comunidades autónomas. Voy a repasar un poco las ideas así más importantes. No me quiero... me voy a demorar, pero bueno, lo vamos a hacer más rápido entonces. Simplemente con estas cosillas vamos a ir pasando. Esto es simplemente para ver cómo ya hay una evidencia de que hay mejores resultados en salud cuando se promociona más la atención primaria. Hay mucha menos mortalidad. Bueno, es una evidencia, ¿no? La atención primaria es prioritaria porque es la puerta de... Ah, sí, ay, qué bien. Así, mejor. Pues eso, que la atención primaria es la puerta de entrada, es por donde entra toda la salud mental y no mental, que es sugestiva de un programa de MBCT también, ¿no? Bueno, entonces, la población diana, que podría ser una indicación de este programa, está dentro de la atención primaria, en la patología leve y moderada, como veremos ahora. Bueno, esto es un poquito, como ya Miguel también nos ha un poquito es lo de la atención primaria. Otro de los aspectos importantes de por qué la administración, quizás esto es porque el problema de la depresión es un problema tremendo, es un problema impresionante, y que además la Organización Mundial de la Salud lo tiene muy claro, y de hecho en el año pasado, en el 2017, en abril, se hizo el Día Mundial de la Depresión, se utilizó en la OMS, y la OMS hizo la advertencia de que ya es la primera causa, la principal causa, no dijo, la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Entonces, el incremento de la depresión es impresionante, ¿no? Con lo cual, también es un tema que la administración eso lo tiene que tener en cuenta. Vamos a pasar. Y eso fue el objetivo fundamental de ese Día Mundial de la Depresión en la OMS. El objetivo fundamental era se habían dado cuenta que para tratar bien la depresión
es casi lo más importante es que los pacientes vayan, porque tanto por el estigma o porque hay un infradiagnóstico grandísimo, por lo que sea, no acuden a tratamientos que los hay y buenos además. Bueno, entonces, a ver, fijaros que además otra de las cosas importantes de cara a la administración es el que coste efectivo es seguro. El programa MST seguro, ya tenemos datos, pero también a nivel de primaria y a nivel de salud mental, cada dólar que se invierte en salud mental se ahorran 4 dólares y eso es prioritario para que nos lo admiten. Luego, lo que se comentaba de la importancia de incluirlo a través de la primaria, que sería también una especie como de eslabón entre salud mental y primaria, las derivaciones. Ahí hay un terreno en medio donde hay cabida para... El papel de la enfermería yo creo que es muy importante, también hay que resaltarlo, que incluir a enfermería, no solamente médicos o psicólogos. Bueno, esto es que está la inclusión en la guía del Sistema Nacional Español. Quizás esto es un poco lo más importante, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el MBCT para que se incluya, ¿no? La evidencia, el lenguaje, es un lenguaje clínico, que para incluirlo es la indicación específica que ya está en el Reino Unido y que en Cataluña pues tenemos ya personas como Miguel que realmente lo han incluido con un porcentaje de pacientes ya y dentro de esto que ya te dicen que en España también es posible o que está hecho, por lo menos tocamos tierra en ahí, ¿no? Podemos coger las oportunidades, o sea, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? El hecho de que la atención primaria y que ahora haya programas de soporte a la primaria, lo que hemos comentado de la depresión, la enfermería es un papel decisivo, está jugando en evitar la sobrecarga asistencial, sobre todo en la atención primaria, con lo cual es otro tema importante. Y, por supuesto, la explosión social del mindfulness de ahora, ¿no? Y las debilidades, pues también os las pongo aquí. Quizás aquí sí, no lo vas a entender. Y esto es lo que, bueno, sí, en La Rioja es lo que más o menos estamos haciendo. Yo lo que sí, simplemente veo que esto es un tema que puede ir para tiempo, pero que vamos a probar ahora ya a iniciar los trámites administrativos tanto en La Rioja como en el País Vasco como en Navarra y bueno, pues ya iremos viendo lo que pasa. No os quiero entretener más porque ya, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo solamente quiero hacer una pequeña recogida de lo que ha sido esta mesa y recogida también en cuanto lo que idealmente tendría que ser una implementación de un programa de una manera rigurosa e íntegra y una implementación sostenida y sostenible. Y lo he dividido en 4 áreas. Un primer área es el área de los programas y aquí hay 2 elementos a tener en cuenta. El primer elemento es la fidelidad y el rigor, es decir, el impartir el programa de forma íntegra. Al fin y al cabo, este programa tiene unas sesiones muy estructuradas que van construyendo una sobre otra, con propósitos muy definidos. Pero a la vez, como también apuntaba a Javier, se necesita una adaptación al contexto. Entonces, hay que valorar muy bien cuál es el equilibrio entre tener el rigor, tener la integridad y adaptarnos al contexto situacional y al contexto de los participantes, en elementos didácticos, en el lenguaje, en el formato, etc. Esto es un primer elemento. El segundo elemento de la implementación rigurosa es el tener en cuenta a los profesores, los profesionales que van a impartirlo. Y el primer área, teniendo en cuenta este área de profesores, es el entrenamiento. Un entrenamiento que incida no solamente sobre conocimientos, sino también sobre habilidades, sobre actitudes. Al final, el profesor lo que hace es enseñar desde su propia práctica personal. Y otro elemento dentro del ámbito del profesor es la adherencia a una guía de buenas prácticas.
estamos hablando de una relación muy importante, una relación extremadamente delicada, que se trata sobre la mente de las personas, la mente de los participantes. Por lo tanto, la persona que imparta los cursos debe tener un conocimiento muy preciso de las condiciones de los participantes, especialmente si tienen alguna patología clínica. Pero no solamente está el programa y los profesores para que se pueda llevar a cabo una implementación con rigor y a la vez sostenida en el tiempo, también están los procedimientos. Es importante implementar procedimientos de implementación. Hablaba antes Javier de procesos de derivación, Fernando de procesos de información a los profesionales sanitarios, a todos los agentes implicados. No es solamente el personal final o los participantes quienes reciben el programa, es cuál es el contexto global, en qué contexto nos movemos. Otro de los procedimientos o los procesos es el sostén de la práctica a largo plazo, en el tiempo. También lo han comentado los ponentes, es fundamental no terminar en las 8 semanas. En las 8 semanas lo que podemos estar contentos es si la gente ha cogido hábitos, pero crear hábitos es muy difícil. Y necesitaríamos tener un cierto ecosistema que diera soporte a las personas para cambiar esos nuevos hábitos. Todos tenemos experiencias de que es muy difícil, aunque queramos cosas que nos gusten, cosas que nos vienen bien, es muy difícil hacerlo, ¿no? Pues lo mismo para los participantes en cualquier tipo de programas. Y finalmente también es importante que haya sistemas que permitan a las personas que quieran cursos tener fácil acceso a los profesionales cualificados. Por lo tanto, es importante crear una comunidad también de profesionales donde haya visibilidad de la gente, de los profesores que estén formados, donde haya recursos, actualizaciones de investigación, etcétera, donde haya recursos de networking, que se puedan compartir experiencias y compartir conocimientos. Y en este sentido hemos creado una comunidad que es MBCT Spain y tengo que agradecer aquí en primer lugar a Javier y su equipo de investigación, que son los que han aportado todo el apartado de investigación, y también a Robert, que tenemos con nosotros, que ha aportado todo su conocimiento en el foro de profesores para posibilitar el networking. Y finalmente, además de los procedimientos, quiero subrayar por último la importancia de las personas, no ya los profesores, las personas porque al final son las personas comprometidas, son las personas que realmente íntegras, que vayan creando redes y que vayan movilizando servicios, como las 3 personas que tenemos aquí como ponentes y como muchos de vosotros, que alguno de vosotros está en el auditorio, y que realmente estéis comprometidos con la difusión, con la implementación y con la rigurosidad y la integridad. Sin nada de eso, sin las personas, nada de esto sería posible. Porque, como también decía antes Javier, aquí nadie te apoya, pero nadie te impide. Por lo tanto, la responsabilidad está en las personas, en esos líderes que van a lograr esa implementación. Muchas gracias. Hola, buenos días o buenas tardes. Me llamo Marina, soy médico de atención primaria aquí en un pueblito de al lado. Entonces, he venido un poco tarde y no sé si lo habréis comentado al principio. Dentro de este modelo nacional, entiendo que también se ponen en contacto con las comunidades autónomas, y si hay de alguna manera algún mapeo de recursos ya existentes en las comunidades o a través de sociedades, por ejemplo, ¿qué relación tenéis con la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria? Recursos que ya existen o movimientos, por ejemplo, en Aragón estamos haciendo ya un grupo de atención primaria de profesionales que nos están formando para hacer una especie de consulta monográfica de salud mental en atención primaria. Todos esos recursos que ya existen, ¿cómo se mezclan o cómo se integran unos con otros con lo que queréis hacer vosotros? Gracias. Yo soy médico de familia y la conexión con médicos de familia la tenemos sobre todo a través de los grupos de salud y comunicación, donde hay bastante inclusión de mindfulness.
Yo en La Rioja, pues, por supuesto que sí que estoy muy en contacto y hemos hecho muchas cosas. En Navarra también hemos hecho, el grupo de comunicación hizo un proyecto de investigación muy bueno también. Y bueno, a través de medicina de familia fundamentalmente eso, ¿no? Luego con las comunidades autónomas, pues es que yo creo que ya habrá que empezar a ir haciendo, pues bueno, a ir aproximándonos a ver qué es lo que cada comunidad autónoma pide y en base a eso ir viendo las estrategias para poderlo implementar, ¿no? Esa es un poco la idea de cara antes de hacer una petición formal a nivel nacional, ¿no? Pues vamos a ir explorando comunidades y ver, porque cada comunidad es diferente, ¿no? En Navarra, por ejemplo, el Plan Estratégico de Salud Mental acabó en el 2006 y así es fabuloso en Navarra, pero en este momento quizás es más difícil. Sin embargo, en el País Vasco habrá salido un plan estratégico que es buenísimo y que ha puesto a un área de innovación donde casi seguro que habrá posibilidades, ¿no? Es un poco, no sé si te he contestado todo o si quieres alguna cosita más. No, bien, sí, claro, tampoco se puede concretar de cada comunidad y tal. Yo creo que, Javier, en Aragón tenemos un plan estratégico bastante mágico. Sí, sí. De hecho, estaba Nuribal Jiménez, que es un poco la que lleva todo el sistema de recursos para atención primaria, prevención de salud mental. Y Mindfulness está incluido. Mindfulness no estrictamente MCT, pero sí algunas herramientas de Mindfulness. Y sí hay una conexión, no con la SENFIC, pero sí con la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia, donde ya sabéis que se están dando estos cursos de formación, que también están dando en el Colegio de Médicos, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que sí que hay un interés, pero no hay un mapeo estructurado. Pero claro, yo preguntaba eso, por el mapeo de recursos existentes ya. No. Bueno, me he olvidado de decirte que sí que hay un grupo de mindfulness a nivel nacional en la SENFIC. O sea, quiere decir que quizás relativo a mindfulness es la manera en la que luego se puede articular en otras comunidades. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi consulta va por ahí un poco más al inicio de todo esto. Yo soy de Argentina y por ahí mi ciudad es Rosario, una ciudad del interior, y por ahí es muy difícil que el mindfulness o una técnica como esta llegue a la salud pública. La pregunta puntual es, ¿cuál fue el camino inicial? Sí, porque imagino que todos ustedes vienen desde el organismo de salud pública y desde ahí floreció. Imagino, no sé, la pregunta es si fue desde el ámbito de salud de por sí o tuvieron que tomar un camino más, no sé, de algún gobierno político, apoyo de algún sector, no sé. Esa es mi pregunta, mi curiosidad. Yo creo que hay dos vías, ¿no? Que las hemos planteado un poquito las dos. Hay una vía desde abajo, desde dentro del sistema, ¿no? Las personas que ya somos los responsables de hacer los tratamientos y de organizarlos, pues decides que haces ese, como puedes decir que haces cualquier otro. Tenemos bastante libertad a ese nivel, ¿no? Hay gente que hace tratamientos que no tienen ninguna eficacia demostrada y les dejan también, ¿no? Con lo cual, este que tiene, pues te van a dejar más, ¿no? Y luego hay una estrategia desde arriba, que es un poquito lo que ha planteado Fernando, lo que supongo que plantea Marcelo y Javier en el artículo, ¿no? Que es una estrategia más un poco intentando llegar a todo trabajando sobre el gobierno, ¿no? Que igual de esto pues te pueden hablar mejor ellos. Pero yo creo que hay dos maneras. Desde abajo es fácil, pero claro, solo llegas a tu centro. En mi caso es un centro grande, pues bueno, llego a un trozo de Barcelona grande, ¿no? Pero claro, no llego al resto de Cataluña, porque yo no actúo desde arriba sobre el gobierno, sino que convenzco a mis jefes y organizo mi territorio, digamos, ¿no? ¿Y eso es fácil, convencer a los jefes? Depende, no siempre. Esto depende de los jefes que tengas y de cómo seas tú, si confían en ti, ¿no? Es una cosa muy personal, al final, como dice Javier, ¿no? Los jefes locales no suelen meterse en general, ¿no? Si tú funcionas de forma normal, te dejan hacer lo que quieras. Pero sí. El sistema de España te puede dar lo que quieras. Lo que no, es así. En el sistema sanitario te puede dar lo que quieras, mientras no sea una aberración, claro, que produzca grandes quejas de los usuarios, pero la libertad es absoluta. Entonces, el sistema fácil es de abajo arriba. Cuando unos cuantos están haciendo ya eso desde abajo, desde arriba dicen, pues mira, estos están haciendo esto, vamos a regularizarlo. Pero el sistema, por lo menos en España, funciona así. Claro. Sí, lo difícil puede ser a lo mejor lo que yo os he planteado, ¿no? Y es que ya no que te dejen a ti hacer un grupo, sino que te dejen organizar la asistencia en torno a esos grupos, ¿no? Claro. Y que tú te dediques solo a hacer eso, que la gente que contratan solo se dedique a eso. Eso ya es más difícil. Eso pues tiene un trabajo previo, ¿no? Como habéis visto, pues de años. Sí, o sea, sí. No es una cosa sencilla a veces y tienen que confiar mucho en ti, yo entiendo también los responsables. Perfecto. Muchas gracias.
Soy consciente del tiempo, vamos a cerrar ya esta mesa. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a los ponentes y buen viaje de vuelta a donde sea que estemos.